Bueno, pues nada, buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias por venir al evento. Y nada, soy Carlos Pizarro, para el que no me conozca, soy el promotor del proyecto de Imperial Kitchen. Y bueno, pues Imperial Kitchen al final es un proyecto que lo que se ha pretendido y el objetivo es integrar, ¿no? Integrar los valores diferenciales de nuestra comarca o de, bueno, puede decirse de Extremadura, ¿no? Nosotros consideramos que valores diferenciales para nosotros son la historia, la tradición, la gastronomía, el turismo y los productos agroalimentarios de referencia. Nosotros hemos basado nuestro proyecto mucho en el hecho histórico de que Carlos V nos eligiese. ¿Qué podemos hacer desde Imperial Kitchen? Oye, esto es un restaurante, pero pretende ser algo más, ¿no? Pretende ser una plataforma en la que se visibilice eso, ¿no? El territorio, la planta, tenemos una planta abajo que queremos que sea algo visitable para el turista. Poder representar aquí la bodega que podía tener Carlos V, ¿no? Con sus cerezas, con sus quesos, con sus vinos, con sus aceites. Bueno, es una cosa visitable y luego, por lo menos que vengan. Luego que se acuesten donde se tengan que acostar o coman o visiten, ¿no? Pero realmente la idea y el objetivo es, oye, generar economía. Y bueno, esa es la idea y esto es lo que os puedo contar. Volver a dar y agradeceros y nada, y bienvenidos, y a por ello, ¿vale? Tenemos mucha suerte, ¿no? Que lo que sí, en este momento. Gracias. Hola. Carolina es la gerente del Clúster Extremadura Alimenta, que también ha colaborado en la realización de este encuentro por la conexión que tiene este encuentro no solo con el sector turístico, sino también con los productores, que es algo que queremos poner hoy encima de la mesa y que se vea y que empecemos a trabajar un poco más cercanos los unos con los otros. Por eso no solamente hay alojamientos, que es un poco el más típico del sector, ¿no? Sino también están los restauradores, los que tenéis restaurantes y cocineros y productores. Y bueno, pues trabaja fundamentalmente con empresas que hacen cosas muy ricas, muy saludables y muy profesionales. Suelen ser o son empresas pequeñas, familiares, la media de trabajadores son 2. Pero eso hace de que Extremadura Alimenta crezca cada día porque se está apostando y el consumidor sobre todo apuesta por alimentos que sean locales, que sean fundamentalmente producidos y elaborados en Extremadura. Y bueno, pues estas empresas o eligen sus centros de trabajo y sus comercios en venta directa, y luego también hacemos lo que son los mercados de artesanía alimentaria. Ahora el próximo sábado tenemos el Día de la Artesanía Alimentaria en la plaza de Margarita Sirgu, en Mérida, y también iremos a Plasencia una vez por mes, un sábado por mes, y así iremos ampliando. En Extremadura Alimenta tenemos todos los sectores, todos los alimentos. Tenemos frutas, verduras, tenemos bueno, pues repostería, leche, queso, indudablemente, ibéricos. Todos estos alimentos se puede ver en sus etiquetas, al lado de su registro sanitario, porque son alimentos muy saludables. Nuestra bandera es que son alimentos que cuidan tu salud. Aquí estamos para ayudar y para que lo conozcáis. La idea nuestra y lo que pretendemos es crear sinergias entre nosotros, sector turístico con gastronómico, como he dicho al principio, ¿no? Aquí estamos uniendo dos sectores, pero que son dos sectores fundamentales para el desarrollo de nuestras comarcas. ¿Qué somos o qué hacemos o quién pertenece a Clúster? Mira, nosotros trabajamos en innovación, no somos una asociación al uso que une empresarios para defender sus derechos. Nosotros lo que hacemos, unimos a empresarios para trabajar en innovación. La innovación como una herramienta para ser más competitivos, para darle más valor a nuestras empresas y para crecer en nuestras empresas. Y a la vez unido al crecimiento del destino. Para eso incorporamos otra serie de actores en nuestro clúster, que son la administración pública, la regional, la provincial y la local. Tanto la Junta de Extremadura como las dos diputaciones provinciales pertenecen a clúster desde el minuto 1 desde que se fundó clúster, y luego hay ayuntamientos también que pertenecen a clúster. Luego hay el empresario, las asociaciones también que forman parte, y luego está la universidad como un polo de conocimiento importante que nos nutre a nosotros y nosotros les nutrimos a ellos para hacer estudios de investigación y que después nos reporten a nosotros los datos y podamos con eso también pues trabajar. Esas empresas tecnológicas trabajan con nosotros día a día y lo mismo que Clúster está a disposición de todos vosotros, esas empresas también las ponemos y facilitamos el contacto para aquellos que tengan necesidad de algunas herramientas tecnológicas en sus negocios, para que
vosotros al final dediquéis menos tiempo a procedimientos mecánicos que se pueden hacer digitalmente y que te facilitan también la reserva de tu establecimiento en alojamiento o en restauración y que ganas tiempo. O sea, todos nos tenemos que conocer en la zona, todos nos tenemos que vender a todos y entre todos tenemos que saber cómo vender esta zona y dónde podemos encontrar el valor añadido, que nosotros hoy, como decía, vamos a poner el foco en los productos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque el anfitrión que tenemos hoy está trabajando también algo los productos, pero también está poniendo el foco, fijar en una cosa que para la Vera es muy importante, que es Carlos V y lo que Carlos V reporta a la Vera. Vamos a intentar entre todos buscar una propuesta de valor en la comarca y que después tenga un recorrido. Esto no se queda aquí. Todas las conclusiones que saquemos de todas las comarcas puedan llegar un poco más allá. Además, queremos hacer después un encuentro común entre todas las comarcas. Yo lo que quiero contaros es que Clúster de Turismo, como dice María José, es el polo de innovación, o tiene que ser el polo de innovación de Extremadura. ¿Para qué? Para que mejoremos procesos, mejoremos productos, mejoremos todo para menos costes, más beneficios. Y os presento el tema de los proyectos nuestros que estamos haciendo ahora. Nadie sabía, en el 2021, que Cáceres se presentaría a Capital Europea de la Cultura para el 2027. Bueno, pues nosotros hicimos un trabajo previo con varios países, ahí lo voy poniendo todo para no enrollarme mucho, 8 partners de 7 países, con una dotación de 1.300.000 euros para apoyar la información basada en datos. ¿Qué hicimos? Hicimos un poco lo que vamos a hacer aquí, crear proyectos. ¿Y cómo los creábamos? Con industria creativa y cultural, con industria tecnológica y con la cabeza de las empresas turísticas. Las empresas turísticas recibieron cada una 7.000 euros. En total repartimos entre los dos proyectos 140.000 euros en el año 2024. Los programas de innovación y talento que ha desarrollado SEPIE, que es Junta de Extremadura, con el Servicio de Empleo y la Universidad. Están haciendo una cosa muy interesante, y es que le buscan trabajo a los egresados universitarios. La gente que acaba de salir de la universidad se encuentran con una beca que le dan a la empresa y la empresa le paga un sueldo y todos los gastos. Todos los gastos que paga la Junta de Extremadura y la Universidad, y nosotros tenemos un año de trabajo con esas personas. Prácticamente el 100% de la gente que entra en estos programas o se queda en las empresas o encuentra trabajo por los vínculos que creamos durante ese año. Y el PIB es un retorno del talento. Lo mismo que innovación, pero es retorno del talento. En vez de un año son 6 meses, pero también tenemos a esa persona ya licenciada, graduada, que se pone a trabajar con nosotros. Se crean cosas, vienen de fuera, nos preguntan a nosotros, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos entre todos? Que el dinero se quede aquí y que os beneficiéis vosotros. Que la ruta sea real, que cuando vengan a comer los menús famosos de la ruta del emperador, de Carlos V, vengan sabiendo lo que viene. Se llama Martural y nosotros lo que hacemos es comunicación, marketing, consultoría especializado en el crecimiento, desarrollo y promoción de destinos de turismo rural. Sobre todo, ¿cuál es el propósito de esta empresa? El desarrollo de las zonas rurales a través del turismo y la innovación. Entonces, bueno, pues ya que nos hemos conocido toda esta parte, habéis conocido el clúster, pues es momento de conoceros a todos vosotros y vosotras. No siempre se conocen los proyectos dentro de la comarca, pero el día a día pues muchas veces no nos permite o conocemos a las personas, pero no sabemos realmente de qué va cada proyecto.